Me acompaña ya en la plataforma Sibel Martínez, también querida amiga y entrevistada regular de este espacio, que ha venido recibiendo, vean, una serie de ataques en estos tiempos de locura, ¿no? En estos tiempos de irracionalidad absurda. Sucede que las personas, ¿no? En lugar de preocuparse de los problemas centrales, se preocupan de quién está junto a las personas involucradas, se preocupan de si le cae bien o mal el abogado de este, el abogado del otro, y terminan por olvidar aquellas cosas que generan las denuncias y que son cosas que realmente nos hacen daño como sociedad. Los niños huérfanos en este país. Primero quiero que entendamos, y esto lo decía yo la última vez que conversé con Sibel, ya luego de despedir la entrevista. Oigan, el padre y la madre de los niños huérfanos en este país es el Estado. Y el Estado tiene la obligación de procurarles un desarrollo igual, o al menos lo más parecido, que pudiera tener un niño atendido por su padre y su madre. Porque para eso los acoge, para no dejarlos en desamparo. El Estado ecuatoriano acoge a sus huérfanos para decir, ok, aquí tienen un techo y una posibilidad de desarrollo para buscarse un futuro promisorio. Lamentablemente el manejo de los centros no ha sido el adecuado, lamentablemente la prepotencia con la que muchas veces se trata a los niños y a sus entornos es no solamente señalable, sino que además cuando se la señala, encuentra en ciertos funcionarios un nivel de violencia vergonzoso para quien, debiendo cumplir o teniendo la obligación de cumplir funciones con una porción de la sociedad tan vulnerable como son los niños, se preocupan de atacar a quienes los defienden. Estoy con Sibel Martínez, que ha sufrido una ola de ataques durante el fin de semana, justamente por esto que ya habíamos conversado, este caso que ya habíamos expuesto con ustedes y que yo había asumido el compromiso. La campaña política se nos atravesó en el medio, yo había no dejar marchitar, de seguir hablando de esto, de mantener los ojos y la atención puesta sobre este tema. Así que he invitado nuevamente a Sibel para conversar con ella sobre los avances en este caso, las agresiones que ha venido viviendo también, querida Sibel, en redes sociales durante los últimos días, y por supuesto yo siempre con un inmenso placer de recibirte y de saludarte en la corte. Hola Fernando, ¿cómo estás? Más bien yo agradecerte infinitamente por hacer este seguimiento, que no todos los medios de comunicación, no todos los periodistas han querido hacerlo, ¿no? Y eso llama mucho la atención y dice mucho de lo que estamos viviendo ahora. Se supone que en este caso en particular hablamos de niños, niñas, adolescentes vulnerables, como tú bien comentabas, en una situación de acogimiento institucional que no tiene nada que ver con lo político, ¿no? Sino que tiene que ver con la humanidad, con los derechos humanos. Y frente a estos hechos violentos que tú muy gentilmente me permitiste conversar ya hace un tiempo, han pasado ya casi más de 2 meses, cuando los adolescentes de la Casa Hogar Enríquez Gallo decidieron por sus propios y personales derechos interponer una denuncia. Ellos, temblando, con miedo, pero al no aguantar más estas vulneraciones de derechos que sufrían en la casa, decidieron denunciar, ¿sí? Estos hechos violentos. ¿Cómo no defenderlos? ¿Cómo no apoyarlos cuando un mes más tarde de haber puesto esta denuncia, me buscaron y me pidieron ayuda? Y es así como yo tomo el caso. Quiero aclarar esto por justamente lo que tú decías hace un momento, estos ataques muy bien pensados, ¿no? No tienen nada de fortuitos, es algo que se planifica de una institución como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ¿no? Pese a que se afana la subsecretaria de Protección Especial, en este caso, decir que se trata de una denuncia ciudadana, el día sábado, al reunirme yo con mis defendidos, porque dicho sea de paso, no me permiten el ingreso en la casa hogar, vulnerando el derecho a la defensa, ¿no?, que tienen estos adolescentes, hemos tenido que buscar formas de comunicarnos.
El día de hoy yo tengo un recurso de reposición en la Junta, en donde estoy pidiendo a la Junta que amplíe su visión frente a la resolución que ya emitió, que no es mala, por cierto, ¿no? La Junta reconoce que hay vulneraciones, sendas vulneraciones a los derechos de los chicos. Desde el hecho que hay 2 adolescentes que no tienen ni siquiera un registro de identidad, que no han ido al colegio, que no se les da alimento, vestimenta, útiles de aseo, que hay una mala infraestructura. Es decir, corroboran todo lo que los adolescentes denunciaron en su momento. Sin embargo, hacen 3 cosas que estoy pidiendo ahora, digamos, no hacen más bien, que estoy pidiendo ahora analicen y ojalá lo logremos. El uno es que determine que hay maltrato institucional, ¿sí? Porque hay todos los elementos que lo configuran. Lo otro es que remita el proceso a fiscalía, que ya es un hecho que hay un informe de la Comisión de la Niñez que recientemente salió la otra semana, que fiscalizó también este proceso y hace algunas recomendaciones. Y entre también una recomendación importante es que la Unidad de Derechos Humanos de Fiscalía inicie las acciones pertinentes para investigar posibles delitos, porque además de que hay vulneraciones de derechos, estos pueden convertirse en delitos. Y finalmente, lo que estamos pidiendo a la Junta también es que como medida de reparación, entre algunas que debería ella tomar, es que se ofrezca una disculpa pública a estos adolescentes que han sido violentados, vulnerados en sus derechos. Perdóname, Sibel, pero la Junta de Protección de Derechos puede hacerlo aún cuando ya emitió una primera resolución, es decir, en este momento procesal, si se puede, en la Junta hay la capacidad de, digamos, de acentuar las resoluciones tomadas y tratar de señalar nuevas sanciones o nuevas resoluciones. Sí, el 11 de abril emitió su resolución y hay 2 recursos que uno puede interponer frente a esa resolución. El uno es el recurso de reposición, que es el que hemos nosotros interpuesto en la misma Junta, o también hay la posibilidad de interponer una apelación ante juez. Entonces, hemos comenzado por el recurso de reposición, pero también queremos comentar que como defensa técnica, y ya no solamente yo, otros colegas, amigos, defensores de derechos humanos, nos hemos unido para trabajar ya en un proceso penal en contra de las autoridades que han vulnerado sus derechos, que pueden ser delitos también, pero sobre todo en un caso particular, que tiene que ver con la criminalización de 6 adolescentes el 10 de febrero, que lo comenté también la otra vez, y que con las versiones que rindieron los policías de la Junta de Protección de Derechos, deja entrever que existió en efecto un deseo de criminalizar a los adolescentes. Las versiones de los policías dicen que no hubo flagrancia cuando entraron, que todo estaba tranquilo y que las autoridades les dijeron a quién aprender. Les señalaron y les dijeron, estos 6 adolescentes. Imagínense llévese a ustedes. Exactamente, exactamente. Entonces, no podemos dejar las cosas ahí. De ahí viene toda este deseo, ¿no es cierto?, de arremeter contra mí, de hacer pensar que yo estoy manipulando a los niños. Y yo creo que tú tienes una muy buena audiencia. Yo quisiera apelar a esta audiencia para decirles algo que es muy importante. Los niños, los adolescentes de esta casa hogar, tienen capacidad de agencia, tienen voz. Por eso fueron a denunciar después de que no aguantaban más todo el maltrato que sufrieron. Negarles esa posibilidad, hacer pensar que son objetos manipulables, ¿no es cierto?, es realmente tratar de tapar y poner un velo a una situación muy grave, porque déjame decirte que las cosas no han cambiado en la casa, ¿no? Pese a que hemos movido el sistema. Esa es mi gran preocupación, porque al final, sí, a ver, aquí nos putean todos los días, los que estamos en redes estamos acostumbrados también a recibir algún insulto ocasional o algún insulto concertado en el caso de algún evento particular como este fin de semana, y al final estamos un poco curtidos, ¿no? Al final estamos un poco hecho costra, ya lo dejamos pasar hasta para poder vivir en paz. Pero ¿qué pasa con los niños? Los niños siguen dentro de la casa hogar. ¿Qué está sucediendo? Porque yo puedo ver a una subsecretaria tratando de menospreciar o de señalar a Sibel Martínez en Twitter y
y listo. Digo, a ver, Sibel sabrá cómo funcionan estas cosas y cómo, y dolerá, pero procesará. ¿Qué pasa con los niños? Mucho más vulnerables, mucho más desamparados, mucho más, además, a merced de aquellos que están buscando este tipo de, digamos, violentar con su voz este tipo de situaciones. Y te agradezco muchísimo por la pregunta, porque esa es la pregunta. Después de lo que hicieron el sábado, se quedaron llorando los chicos, porque resulta ser que no saben en quién confiar, porque quienes les cuidan y los protegen, a la final los vulneran, ¿no? Les dieron permiso para ir conmigo. Ahí hay que hacer una aclaración. Yo soy su defensa técnica y ellos tienen todo el derecho de salir cuando ellos quieran. Y de hecho, digamos que ya no soy su defensa técnica y me convierto en su amiga, ¿sí? ¿Por qué les van a negar que puedan salir, ¿no es cierto?, con una amiga? Con el resto de personas y los chicos que están en la casa, una de las observaciones que se ha hecho es que en algún momento les restringían las salidas con sus madrinas, con sus amigos, con sus familiares, ¿sí? Entonces no debería pasar eso, pero les dan el permiso para reunirse conmigo. Lo saben, saben que se van a reunir conmigo y montan todo este operativo porque en esta calle en donde nos reunimos por lo general y vamos a desayunar o a comer, habían apostados varios funcionarios del MIES que no dudaron en sacar sus teléfonos y grabar a los adolescentes sin su consentimiento. Para cuando nos sentamos con ellos, porque ellos me decían, Sibel, vámonos, salgamos. Les digo, chicos, no estamos haciendo nada malo, tranquilos. Aquí no pasa nada. Vamos a desayunar, vamos a conversar como quedamos, no pasa nada. Cuando pudimos sentarnos, obviamente, ¿no? Comenzaron a llorar y me decían, ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué otra vez nos hacen esto? Y yo no tenía realmente qué explicación darles, ¿no es cierto? Decirles que los adultos que deben protegerles les vulneran, que no tienen empacho y que prefieren, ¿no?, la reputación y el buen nombre del funcionario, del ministro, lo que sea, por encima de su protección integral. Fernando, uno de los chicos, ha estado muy mal porque esto le ha afectado muchísimo y está en una crisis, ¿sí? En su salud mental muy afectada. Y no les importó. Igual lo grabaron, igual le sacaron fotos, igual subieron la foto con él, conmigo y con él. Entonces yo digo, no sé qué está pasando, hemos perdido el norte, ¿sí? La pelea no es conmigo, esto se soluciona tan claramente como cumplir las recomendaciones que da la Comisión de la Niñez en su informe, en donde concuerda con todas las vulneraciones que hay, lo vuelvo a repetir, como con el informe de la Defensoría del Pueblo que va al lugar y levanta un informe de coyuntura con dos mecanismos, el de tortura y el de niñez, y también corrobora lo que dicen los chicos, con el Ministerio de Educación que va a la Comisión de la Niñez y también corrobora que los chicos faltan injustificadamente, que no les dan útiles escolares, uniformes, que llegan tarde a clases, que no justifican sus faltas y una serie de cosas. Y también con la resolución de junta. Es decir, no es Sibel Martínez, son entidades nacionales y locales. Al menos por 3 días se está señalando el comportamiento de la Casa Hogar y parece que la respuesta que obtenemos del ministerio es violentarse contra quien hace estos señalamientos. Y aquí hay algo importante en todo este escenario porque se identifican ciertas conductas. Los chicos reciben castigos, y voy a entrecomillar esto, por reunirse con sus abogados, por tratar de organizar de alguna manera esta voz colectiva de ellos a través tuyo. Son sutiles los castigos de ahora, ¿no? No pueden ser tan evidentes porque ya sería el colmo que lo hagan, ¿no? Pero por ponerte un ejemplo, Fernando, cogen sus teléfonos y sin su permiso, violando su derecho a la intimidad, revisan lo que estamos conversando, si es que estamos conversando de algo, ¿no? Y entonces se permiten hacer este tipo de situaciones o les dan la vuelta, les dicen que no tienen permiso, o por ejemplo son, yo digo, tan descriteriados que cambian, ellos mismos cambian de colegio a adolescentes que estaban por perder el año, por no hacer seguimiento en otro colegio, los cambian. No tienen uniformes, vuelven a no tener uniformes. Y cuando los chicos dicen, ¿me puedes ayudar con el uniforme? Le dicen, pídele a tu Sibel Martínez. Imagínate. Es increíble. Entonces, Increíble. claro, Increíble. no hay criterio, es gente
lastimosamente, que no tiene el conocimiento suficiente, y ahí yo quisiera decir, si algo deberíamos exigir, es que este tipo de trabajo que tiene que ver con niños vulnerables, de protección especial, no se lo puede dar a cualquiera, ¿no? Eso es algo que no podríamos, no debemos darnos ese lujo. Y sin embargo, hay gente advenediza, sin conocimiento, que han hecho lo que quiera con los niños, ¿no? Lo que han querido. Al punto, como te digo, de la respuesta cuando denuncian los chicos es darles, entre comillas, una lección y tratar de criminalizarlos. Y este tipo de criminalización no ha parado. Hay un chico en particular al que le han puesto han hecho que los chicos, eso sí es manipulación, que han hecho que los chicos dentro de la misma casa, unos chicos le pongan denuncias a él, ¿no? Y cuando han tenido que enfrentar a la fiscalía, los mismos chicos se han negado a dar ninguna versión, ¿sí? Porque, y después de acercarse al chico a decir, discúlpame, me están obligando a que te haga esto. Me Imagínate. hicieron firmar, pero ¿bajo qué amenaza? Sí, no sabemos todavía. Fernando, ¿bajo qué prebendas? ¿Sabes cuáles son las prebendas? Que tengan un cuarto con agua caliente y un cuarto quizás separado de todo el grupo. Porque el grupo, hasta hace poco les No. dividieron, imagínate, o sea, esa es una cárcel, es como que estarían, ¿no? Y el caporal ahí manda y todo lo demás. Imagínate algo, el ex subsecretario de Protección Especial tiene y ratificó la Junta esta orden de alejamiento. Lo ratificó en su resolución y además se amplió al ex director de Protección Especial. Los dos siguen trabajando en el MIES, ¿no? Porque es premio. Portarse así es premio. Y este ex subsecretario además ahora es subsecretario de Articulación Territorial, ¿no? O sea, ni siquiera lo degradaron, siguen en este puesto. E incumple la orden de protección en colaboración con el coordinador, y un día el coordinador saca a uno de los chicos, ¿sí? Para que se reúna con este ex subsecretario, incumpliendo la orden, es decir, ahí hay un delito, ¿no? De incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Hacen lo que quiera, no escuchan a las autoridades, en este caso a la Junta de Protección de Derechos. Claro, porque sienten, yo no sé qué pasa, ¿no? A mí, en la audiencia, hace 10 días, este ex subsecretario, en audiencia, me regresó a ver y me dijo, ahora que las cosas van por buen lado, yo le voy a seguir una acción penal en su contra, ¿no? Ya. Y esto se concatena a lo que vimos este fin de semana, en donde el director de patrocinio del MIES amenaza con denunciarme porque les he dado 2 violines a los chicos. Estamos hablando del señor Flores, ¿no es cierto? Voy a Ajá. decir yo el nombre para que no lo menciones tú. Ya, ok. Y este señor Flores, con el cambio de Zaida Rovira a la gobernación del Guayas, él de todas maneras se mantiene en este cargo y luego lo mueven a otra subsecretaría. Es lo Exactamente. que a la de protección especial. De protección especial a articulación territorial. Articulación en territorio, ok. Entonces ya él no tendría a cargo en este momento la casa hogar. Está más bien es No, buscando cómo vengarse, digamos, en otra subsecretaría, en otra unidad administrativa, si se puede, pero hoy por hoy ha habido cambios en la administración de la Casa Hogar desde la última vez que conversamos. claro, los chicos se han enfrentado a 4 equipos de cambio, ¿no? 4 equipos distintos. ¿Sabes lo que implica eso? Lo que para ellos, ¿no? Significa eso. 4 normas distintas, 4 personas, y cuando me refiero al equipo me refiero a psicólogo, al coordinador de la casa, a trabajadoras sociales, ¿no? Que trabajan supuestamente en equipo. Y cada uno, qué pena decirte, peor que otro, ¿no? En esta situación, porque además, no velando por la protección integral de los chicos, sino, como tú bien has comentado, peinando el terreno para que existe esta venganza o para que se demuestre, entre comillas, que los que tenían razón son ellos y no los chicos cuando denuncian, ¿no? Y entonces toda esta persecución y todo no ha parado, y los chicos sobreviven en la casa. Eso es lo que hace. Particularmente 4 de ellos, porque eran 6 los que intentaron criminalizarlos, pero a 2 de ellos ya les han sacado de la casa. Uno de ellos en particular, incluso pasó 2 semanas en el parque, ¿no? En los toboganes de un parque durmiendo, porque evadió la casa donde le mandaron, y él sigue diciendo que fue sin su consentimiento.
O sea, lo mandaron, lo trasladaron sin su consentimiento, sin que un juez lo haya escuchado. Y esa es otra cosa preocupante, porque ahora ya no hay 21 niños, hay 16 y siguen trasladándolos, ¿no? Yo he oído, es un rumor, quiero aclarar, pero no me preocupa, y es que quieren cerrar el Enríquez Gallo. En vez de mejorar el servicio, lo que quieren es cerrar, ¿no? No extrañaría esta visión tan pequeñita con relación al Estado, ¿no? Y yo digo, hay que ir a otras modalidades alternativas de cuidado, es verdad, pero no es menos cierto que en este país hay más de 2.300 niños y niñas en situación de acogimiento institucional, como para darse el lujo de cerrar este servicio, ¿no? Ojalá no lo hagan. Ojalá no lo hagan. Y aquí cabe la pregunta, ¿no? Aquí estamos hablando ya de la Casa Hogar Enríquez Gallo, y esto lo conversamos la última vez que hablamos. ¿Cómo se ha podido, de alguna manera, obtener información de lo que pasa en el resto de hogares de acogida del país? Porque esto parece ser, y por la actitud de los funcionarios públicos encargados y con la forma en que lo abordan, tanto en las declaraciones públicas como en redes sociales, parece ser que no, digamos, no se tiene claro el panorama y no se tiene interés de tenerlo claro tampoco. Es decir, a cualquiera que señale algún error, tiene incluso a viceministros buscando desprestigiar ese criterio en redes. ¿Cómo está el estado de salud de los centros de acogida alrededor del país, querida Cibel? ¿Qué sabes de ello? Sabes que yo entiendo que está muy mal, y eso lo corrobora además de este último informe que emite la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, que esperamos además sea aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay que comentar que para este informe se le convocó 3 veces al ministro Urbano y a ninguna fue. De hecho, en la primera envió a este ex subsecretario con orden de alejamiento, ¿no? A dar la cara en la comisión. Y claro, el panorama es el mismo que vemos en la Casa Hogar Enríquez Gallo, ¿no es cierto? Una infraestructura indigna, ¿no? Los chicos en la casa apenas tienen agua caliente, esa sería la mejora que tienen, ¿no? Pero tienen una ducha, siguen sin el resto de duchas, ¿no? Baños malolientes, la comida caducada, una serie de situaciones. Y así se dan el lujo de decir que, por ejemplo, a mí me van a seguir una acción por donar unos violines, ¿no? Imagínate. O sea, perros del hortelano, no hacen ni dejan hacer. Y claro, Los chicos son artistas, los chicos tocan el violín. estos 2 chicos en particular, no por la casa hogar, porque no les dan estas garantías para que puedan promover, ¿no es cierto?, garantizar su vida después de salir del Enríquez Gallo. Estos 2 chicos en particular vienen de una casa de acogida de religiosas, en donde estas religiosas trataron de darles, ¿no?, digamos, estas herramientas, este elemento, la formación en violín. Pero tocaban en violines prestados, y las clases las paga una madrina que ellos tienen. Mira, entonces no es un esfuerzo del Enríquez Gallo. Sin embargo, a uno de los chicos, cuando estaban siendo cuestionados en la Comisión de la Niñez, no tuvieron reparo en llevarle a la Asamblea Nacional para que toque el violín, haciendo pensar que les estaban apoyando y que les apoyan de esa manera en el Enríquez Gallo, cuando en realidad quien paga esas clases es su madrina, y estaban tocando en violines prestados, ¿no? Entonces, para que veas. Y este maltrato y este desconocimiento se ha puesto en general en el sistema de acogimiento. Yo he tenido denuncias cuando sacamos de esta, de varios lugares, en donde, por ejemplo, en casas de acogida de niñas en Guayaquil, decían lo mismo, en el Guayas, perdón, decían que las maltratan, que viven ese mismo tipo de vulneraciones. Tengo entendido que la Comisión de la Niñez acordó cada uno de los comisionados ir y visitar las casas de sus provincias, casas de acogimiento, para ver cómo estaban. Algunos los han hecho y otros no. Y también hay una investigación defensorial en la Defensoría del Pueblo que tienen también que analizar todo esto. Mientras eso sucede, los niños viven esta indiferencia, ¿no?, por parte del Estado, estas vulneraciones de derechos tan graves, que yo te podría decir no es solamente del Enríquez Gallo. Yo he recibido denuncias de otras casas de acogida en donde similar o igual trato es el que reciben los niños y niñas acogidas. Cibel,
lo que me das a entender es que con el cambio de ministro no hubo tampoco una reorganización que permita mirar hacia otros horizontes con las casas de acogida. Habiendo sido viceministro de Zaida Rovira Harold Urbano, pues inmediatamente, o digamos, se podría entender que las lógicas continúan aplicándose en el MIES. Yo entiendo que las lógicas continúan y el espíritu de cuerpo también, ¿no? En donde, como te decía, es mucho más importante, recuerda tú, que después de esta denuncia, lo primero que hace el ministro Burbano es ir, nunca había ido a la casa, va a la casa Hogar Enríquez Gallo, graba un video y lo sube, ¿no? Diciendo Sí. que todo está bien. Entonces yo digo, si hace eso es porque lo sabía lo que estaba pasando en Enríquez Gallo y lejos de dar disposiciones tendientes a mejorar esta situación, lo que hace es maquillar la situación y subir un video diciendo todo está bien. Cuando tú hablas con los adolescentes de la casa, te dicen yo no sabía que me estaban grabando, o sea, ni siquiera les pidieron permiso. Y en este caso, ¿cómo se protege la identidad del adolescente si el propio Estado es su tutor, si se puede? Imagínate. Porque en la casa ellos tienen un coordinador que es su representante legal y tienen también una abogada. Pero resulta que estas personas que deberían, por ejemplo, en este momento el coordinador debería estar poniendo una denuncia por lo que sucedió el sábado cuando videograbaron a los chicos sin su consentimiento. Y Es no lo hace. certificado que era gente mandada por el viceministro o por el ministerio, digamos. Eran funcionarios del MIES. Los chicos los reconocieron porque además son gente que van a la casa. De hecho, una de estas funcionarias, una subsecretaria de emprendimiento, según me decían, y vi su estado en WhatsApp, le pidieron la renuncia por este tema. Creo que porque no salió muy bien, o no sé, pero en todo caso, las cosas están así. Los chicos le reconocieron. Porque se dejaron ver grabando, no porque grabar estuviera mal. Exactamente, porque no le salió la jugada, esperando que, ¿no es cierto?, a mí caigan contra mí y digan que yo esté manipulando y todo lo demás. No le resultó, muy mal pensada la jugada, entonces alguien tenía que pagar los platos rotos, me imagino, ¿no? Increíble, sí, increíble. Y de nuevo, el compromiso de este medio de no dejar marchitar este tema mientras sean los niños los que están en peligro, mientras sean los niños los que están sufriendo este embate de la indolencia estatal, porque al final del día no es solamente una cuestión de gestión, se transforma frente a los problemas de gestión en una actitud indolente frente a las consecuencias de esos problemas. Nosotros tendremos un espacio, por supuesto, para seguir ampliando y actualizando tu lucha y la lucha por un sistema de acogida que sea bastante más digno para nuestros niños. Mi abrazo, Silvia. Yo te agradezco mucho, Fernando, sobre todo por amplificar las voces de ellos, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar a los niños, a los adolescentes, no poner en tela de duda lo que dicen. Aquí está. En principio dijeron que era algo así como algo político porque estábamos en temas electorales. El tiempo nos ha dado la razón. Las instituciones nos han dado la razón. Protejamos a estos niños, ¿no? Garanticemos que tengan mejores oportunidades y una vida digna. Así que te agradezco muchísimo por el espacio, Fernando. Mi agradecimiento para ti, querida Silvia. Un inmenso abrazo. Tengas una Gracias. linda semana. Chao, chao. Bien, conversaba con Sibel Martínez acerca de la realidad en la casa Hogar Enríquez Gallo, casa de acogida para adolescentes y niños huérfanos y que realmente ha dejado ver un comportamiento del Estado y de quienes administran el sistema de acogida en el país que deja muchísimo que desear. Muchísimo que desear en gestión, muchísimo que desear en la administración del propio centro, pero también en las actitudes que terminan asumiendo en el momento en que alguien, sea bien en el caso de Sibel, una abogada que ha recibido denuncias de los chicos y que está tratando de llevarlas adelante en protección de los chicos, en preocupación por estos chicos. Eh, o sea, cualquiera que señale desde el conocimiento que ya se tiene de lo que sucede ahí, señale al ministerio como una entidad que ciertamente no está cumpliendo su trabajo. El día de mañana estos chicos, si no tienen al Estado, no tienen a nadie, están desamparados.
Entonces, que el Estado decida tratarlos como prisioneros y no como lo que son, niños huérfanos. Que el Estado decida administrarles cosas tan elementales en la capital de la República como el agua caliente. Que el Estado considere que está bien el ejercicio de violencia, incluso hasta física en algún caso, contra niños y adolescentes que no tienen quien los proteja. Y que señalado esto encontremos en el Estado, en el Ministerio, funcionarios que están más dispuestos a insultar y a procurar una horda de trolls para amedrentar y callar a quien los denuncia y no a corregir aquello que ya se ha evidenciado está mal en las políticas de desarrollo de los centros de acogida, nos deja ver una actitud que lamentablemente eh, termina por causar un horrendo daño. Porque el que me importismo del Estado tiene áreas donde tal vez en el día a día no importa tanto. El que me importismo del Estado en el desarrollo de los niños y adolescentes que tiene a su cargo es inhumano. Y ese sí no podemos dejarlo pasar. Si el que me importismo, como les digo, en otra área, sobre un bache en una carretera, lleva a que demore ad eternum la resolución del problema, ¿saben qué? Al final está mal, pero al final, ¿saben qué? Los ciudadanos tenemos cómo buscarnos la forma de no romper el carro para poder pasar por ese bache. Pero un niño en etapa de formación, a cargo del Estado, cualquier daño que se le haga va a repercutir en su vida, para mañana. Y lo que necesitamos es que los niños que forman parte o que son acogidos por estas entidades del Estado encuentren más bien elementos suficientes para un desarrollo pleno, no solamente a nivel intelectual, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Vivir bajo un techo donde lo que te produce todos los días aquel que ejerce de tutor y tiene la obligación de protegerte, no es otra cosa que un acoso a niveles violentos, no construye ciudadanos pacíficos. Tengamos en cuenta lo importante que es este tema, porque recae justamente sobre el desarrollo de la niñez y adolescencia. Y esperamos, ya lo hicimos hace un par de meses cuando hablábamos de este tema con Sibel anteriormente, pero esperamos sin duda que podamos obtener alguna respuesta por parte del ministerio. Ya lo intentamos sin éxito anteriormente, vamos a volver a intentarlo. Ojalá el viceministro pueda venir a conversar con nosotros. Lo veo algo improbable, pero en todo caso, así esperamos hacerlo y la invitación está, por supuesto, abierta.